Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa El Poder del Creer, porque el reino de Dios no consiste en palabras solamente, sino en poder. Dice la palabra del Señor que debemos dar gloria a Dios por sus obras, por sus maravillas. Cuando el Señor sanó a 10 leprosos, solamente 2 vinieron a dar testimonio y gracias. ¿Y los otros no eran 10 los que sané?, preguntó el Señor Jesús. Gracias a Dios, en esta hora, en esta ocasión, tenemos a nuestra hermana Irma, que va a compartirnos en nuestro programa desde la plataforma Extensión Ministerios Filadelfia. Bienvenida, Irma. Gracias por pastor. Venir. Gracias, pastor. Buenas noches. Principalmente gracias por haberme invitado a su programa para poder exaltar el nombre del Señor, que es el que ha actuado en la vida de mi familia y de mis hijos. Muy bien, vas a compartirnos el testimonio milagro de sanidad en Sari. ¿Cuántos años tiene Sari? ¿Hace cuánto tiempo fue este milagro? Bueno, primeramente, ¿cómo fue que se presentó el problema? ¿Cómo te diste cuenta que había esa necesidad de salud en tu hija, en tu pequeña? Fue bebé, ¿verdad? Fue un problema de nacimiento. Así es, pastor, fue un problema de nacimiento. La niña tenía 2 meses cuando le detectaron eso los doctores, que tenía lagrimal tapado. Una de las formas que yo me di cuenta fue que mi niña tenía, diario amanecía con sus ojos hinchados, tenía muchas lagañas en sus ojos, al momento se le llegaban a pegar los ojos de tanta obstrucción que tenía. Y realmente pues ella no derramaba ninguna lágrima, pastor. Entonces fue lo preocupante para mí. Bueno, los niños tarde que temprano lloran por alguna otra razón, ¿verdad? Les falta Así comida y dices, ¿por qué no? Y sobre todo que había que asear los ojos, ¿verdad? Evitar infecciones. Sí. Y fuiste con doctor. ¿Qué te dijo el doctor? Eso me comentó que tenía lagrimal tapado, que teníamos que operarla. Ese fue el pronóstico, había que operar. Es. Sí, no había de otra. Era la única solución que ellos me daban, operación, y me explicaban cómo tenía que ser la operación, y la verdad yo sí me mostré frustrada al saber que eso le podían hacer a mi bebé chiquita, porque pues realmente iba a conllevar a más consecuencias a la larga. Pues sí, no es cualquier cosa decidirse a operar a una bebé recién nacida de 1 o de 2 meses. Pero cuando los médicos dicen es necesario, y bueno, algo tan básico como esto, para higiene, para buena vista, lubricación de los ojos, los lagrimales. Dios nos dio cada órgano, cada glándula, tiene su propósito. Y bueno, Dios permite de una o de otra manera que recuperemos la salud. El Señor dijo en una ocasión, para que el nombre de Dios sea glorificado. Muy bien, Irma, entonces, ¿cómo fue este proceso de sanidad de Sari? Sí, mire, bueno, yo les comparto, hermanos, mi testimonio donde el Señor actuó en mi niña. Ella, aquí en la iglesia, realmente nos invitaron a un retiro espiritual, que yo la verdad tenía muchísimas ganas de ser partícipe de él, ya que era mucha mi hambre espiritualmente por el Señor. Entonces yo de una o de otra forma, yo buscaba la manera de poder ir, ya que en la iglesia nos decían que solamente podían ser jóvenes, personas adultas, pero niños no podían acudir. Fue donde yo me acerqué a usted con esa hambre de buscar espiritual, y a comentarle que yo tenía muchas ganas de acudir al retiro, y usted me dio una opción. Principalmente se tomó a la tarea de pensarlo, meditarlo y qué era lo que iba a pasar. Y al día siguiente, pues, el Señor respondió pronto, porque usted nos habló. Eso que acabas de decir, recuerdo ya el detalle. Lo que pasa es que tu bebita, o sea, no van niños a esta actividad regularmente. Se hace el programa, las personas que van a servir de una manera u otra apoyan con la limpieza, preparación de alimentos, etcétera. Pero no van niños, y un recién nacido requiere atención especial. Entonces aquí la atención fue esta, proveer una hermana que cuidara a una pequeña, es mucha responsabilidad. Pero ahí estaba la situación. Me espero hasta que haya otro retiro similar, que es exclusivo para mujeres,
o vamos. Y esa fue la solución, ¿verdad? Una hermana que atendiera a la pequeña, ¿verdad? Así fue el detalle. Así es, pastor. Ustedes me asignaron aquí como iglesia a una hermana, a la hermana Helen. Ella fue la que también se ofreció y fue la elegida para poder hacer los cuidados debidos de mi bebé, que tan solo tenía 2 meses. Entonces, pues sí era muy pequeña y tenía que ser cuidada por pues muchos cuidados exclusivos, ya que era una bebé recién nacida. Muy bien. Ahora platícanos cómo fue que Dios obró ese milagro, cómo comenzó todo. Tú estabas participando de este retiro. Así ¿En qué es. momento, cómo fue que te diste cuenta que Dios obró el milagro? Sí, pues yo recuerdo pues que yo tenía que salir a lactar a mi bebé. Yo tenía que salir en ratitos, me escapaba, en ratitos me mandaban ahí mismo los que nos ayudaban ahí en el retiro. Que ya era hora de ir a lactar a mi bebé. Entonces yo acudía a la habitación donde se me asignó para mí y para mi bebé, junto con la hermana que nos estaba ayudando a cuidarla, la hermana Helen. Y yo acudí, en una ocasión que acudí, yo recuerdo que yo estaba alabando al Señor y pidiéndole, pues espiritualmente al Señor, estaba yo glorificando al Señor ahí en la alabanza. Cuando tuve que ir a lactarla, a la niña, entonces llegué y la hermana Helen estaba un poco preocupada porque no sabía cómo decirme que la niña había llorado, ya que ella pues quería dar lo mejor de ella, ¿verdad? Que la niña no llorara, que no estuviera yo preocupada, ni que me llamaran porque la niña estuviera llorando. Entonces fue en el momento que yo entré a la habitación y la hermana Helen yo veía y me decía, hermana, es que Sarita, yo le preguntaba que cómo estaba y ella me dijo, Sarita solamente lloró un poco. Y yo, pues sorprendida, ¿verdad? Yo me sorprendí y dije, ¿lloró? O sea, mi reacción fue principalmente de asombro principal. Y cuando la hermana Helen me da una explicación de cómo fueron las cosas, ella preocupada y a la vez me veía así como que, ay, algo hice mal, ¿verdad? Algo hice mal, o la hermana Irma se molestó porque dejé llorar a su niña. Entonces me dice, sí, pero solo lloró poquito, pero le limpié sus lágrimas. Entonces yo pues más sorprendida, pastor, me sorprendí Gloria más. a Dios, sus lágrimas. Así es. Y te alegraste, ya me imagino. Sí, pastor, fue mucha, de mi asombro pasó a ser alegría, gozo, de saber que mi niña había derramado lágrimas, ya que los 2 meses que tenía conmigo no derramaba ninguna lágrima, solo era puras lagañas, ojos hinchados. Entonces la hermana Helen, yo casi la quería abrazar, besar y decirle que si era verdad lo que ella había hecho, o sea, que lo que había visto, ¿verdad? Secarle sus lágrimas a mi hija. Y me dijo, sí, ay, dice, pero solamente lloró un poquito. Dije, no, hermana Helen, yo le agradezco que me haya dicho eso, porque el Señor ha hecho un milagro. Mi niña no lloraba, hermana Helen, no derramaba lágrimas, y ese era más mi asombro y alegría y gozo, pastor. Yo creo que hasta casi tú derramaste también lágrimas ahí. Sí, casi. Yo creo que sí derramé lágrimas. A lo mejor ahorita no puedo recordarlo, pero sí fue una emoción muy, muy grande y pues algo que yo no esperaba. Bueno, en realidad de las lágrimas de la madre, pues no es tan esencial. Lo digo en broma, porque ya me imagino a la hermana Helen también de sorpresa, de temor a sorpresa y a otra sorpresa. Y bueno, fue la primera que escuchó ese testimonio. Después Así lo compartiste a la iglesia. Así es, pastor. Yo salí de esa habitación gozosa por querer más y más del Señor, ya que el Señor me había demostrado su grande amor en mi hija, desde que me la mandó, pero posteriormente en el milagro que él actuó en ella, pastor. Bueno, nuestros testimonios, yo decía, la hermana Helen escuchó el testimonio, luego la iglesia, y ahora ustedes que nos ven, están escuchando, siendo testigos de este amor de Dios, el poder de Dios. Dios obra maravillas. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos.
y Él debe ser glorificado. Está en nuestras necesidades, es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No debemos de vacilar en pedir a Dios que obre en nuestra vida. Claro está que los médicos Dios los ha provisto, pero los médicos es lo que el hombre logra hacer. Lo que es imposible para los hombres, para Dios no lo es. Es por eso que tenemos que pensar siempre en Dios, primeramente en Dios. Si necesitamos ir con el médico, adelante, pero en primer lugar con Dios, poner en las manos la necesidad, y hay veces que los médicos nos van a decir no podemos hacer nada, pero Dios va a decir todavía hay algo que yo puedo hacer. Y bueno, es la situación, gracias a Dios por este milagro. ¿Y qué nos dices de la familia? Sari es una, ¿cuántos niños son? Sí, pastor, en total de familia somos 5, contando mis 3 hijos que el Señor me ha regalado, me ha prestado, mis 3 niños. El mayorcito es Toño, él tiene 12 años, posteriormente sigue Sarita, que es donde el Señor actuó en milagro con ella. Ella tiene ahorita 7 años, gracias a Dios, y tengo un bebé pequeñito de tan solo un año, pastor. Y pues Sara es una niña súper torbellino, es una niña enorme, la verdad tiene un corazón enorme. A veces me sorprende lo que el Señor habla por medio de ella a mí. Y yo creo que de todos mis hijos, pastor, pero especialmente ella siempre ha tenido un toque muy especial desde que nació, y el Señor por eso me la ha dejado, pastor. Gracias a Dios. Bueno, ahí están unas imágenes que han visto por ahí de Jorge, esposo de Irma, el hermano Jorge, y los miembros de la familia. Y decías que Sari tiene un toque muy especial. Hace días nos compartías que ella es la que más apremia dentro de la familia. Quiere leer más de la Biblia. Ahorita que hay Quédate en casa, que hay la oportunidad de leer como familia, más oportunidad quiero decir, como que Sari es la que dice, la que más apremia, quiere más. Así es, pastor. De la palabra. Sí, ella es muy atrevida, es muy alegre, es una niña muy impulsiva. Ella nos impulsa a hacer cosas que a veces nosotros, porque ponemos pretextos de una o de otra forma, pero el Señor la pone a ella, pastor, para que ella nos impulse a nosotros. Ella ahorita, estos tiempos, como usted lo menciona, que hemos estado en casa, pues realmente ella me dice, mamá, vamos a leer la Biblia, y le digo, ahorita, hija, ahorita, y ella, mamá, ya, ándale, esperamos bañarnos todos, estar todos en la cama juntos, y poder hacer lectura de la Biblia. A veces yo le digo, hijo, ya es un poco tarde, vamos a leer solamente 2 hojas, y yo veo su entusiasmo de ella, no, mamá, más, quiero más, mamá, está bien bonita la historia, o sea, ella lo ve como una historia. Yo creo que ya cuando sea un poquito más grande ella va a comprender que es la palabra que el Señor nos ha dejado, pero de momento ella comprende y ella pide más, pastor, y eso me alegra que mis hijos pidan del Señor. Gracias a Dios por lo que escuchamos, testimonio del poder de Dios, el poder y el amor de Dios. ¿Algo con lo que quieras terminar, hermano? Pues sí, pastor, pues invitar a todos los hermanos que sigamos creyendo en el Señor, que estas circunstancias como estamos, a veces muchos han decaído, han pensado que dónde está el Dios, por qué estamos en esta situación, pero pues yo creo que el Señor nos ha permitido todo esto para conocernos más, para tener tiempos, para hacer algunas cosas que a lo mejor probablemente no hacíamos en familia, pastor, porque a pesar del trabajo a veces ponemos muchas circunstancias, pero pongan principalmente al Señor, hermanos, y confiar siempre en Él, saber que si clamamos a Él, Él nos escucha, pastor, y siempre está ahí, Él nunca se va, Él siempre está ahí. Y ayer me decía mi niña, mamá, ¿tú crees que Dios es persona? Y yo le decía, hija, Dios está con nosotros a diario, el Señor está con nosotros ahorita que tú y yo estamos platicando. Entonces ella se siente alegrada y se siente confiada que tenemos un Señor, un Dios de poder, un Dios que está a diario con nosotros, que no nos lo imaginamos, que lo tenemos y lo sentimos, pastor. Así que yo los invito, hermanos, que siempre estén orando, clamando al Señor y poniendo sobre todo, principalmente al Señor, delante de todo lo que tenemos y de nuestra familia,
y de nuestros hijos. Gracias, Irma. Gracias, pastor. Bueno, pues los testimonios son para que veamos un poquito de la grandeza de nuestro Dios. Recuerdo cuando Jesús le dice a Natanael, cuando lo llamó a que le siguiera: cuando estabas debajo de la higuera te vi. Y Natanael se sorprendió. Y Dios le dijo: ¿te sorprendes de eso? ¿Qué será cuando veas ángeles del cielo subir y bajar al Hijo del Hombre? Bueno, tal vez para ti no sea sorpresa si tú has visto milagros de Dios en tu vida. Si no los has visto, posiblemente sí te sorprendas. Pero la vida cristiana es eso. Nos sorprende una vez y otra vez y otra vez. El grande amor de nuestro Dios. No lo podemos comprender. No podemos medir el poder de Dios tampoco. Gracias a Dios por este testimonio, y te invitamos a que sigas viendo nuestros videos, nuestras prédicas en este ministerio, Extensión Ministerios Filadelfia. Dios te bendiga.